Es, pero además ha sido presidente y vicepresidente del Organismo Argentino de Acreditación del 2008 al 2018, director general del Centro de Calidad y Modernización de la Federación Argentina de Municipios entre el 2004 y 2021, por lo cual tiene una vasta experiencia en lo que nos interesa a nosotros, que es transmitirle o ayudarlos a ustedes a tener herramientas en la gestión pública. O sea, no es un experto que viene del espacio exterior sin ninguna experiencia en lo que es gestión. Al contrario, es una gran fortaleza de Mario el conocer la gestión y la gestión de calidad en el sector público, especialmente. Ganó con el municipio de Maipú. El municipio de Maipú ganó 4 veces el Premio Nacional de la Calidad, 3 veces seguidas. Y bueno, y Mario además es miembro del Consejo del IRAM del 2012, o fue miembro del Consejo del IRAM del 2012 al 2018, presidente del Comité Estratégico de Responsabilidad Social del IRAM, coordinador general del Programa de Calidad y Certificación de PROCAL, PID y de organismos de acreditación, consultor senior de Naciones Unidas para el Programa para el Desarrollo del Plan Nacional de la Calidad, uno de los autores de la ley del Premio Nacional de la Calidad y hoy vocal también del juez del Premio Nacional de la Calidad. Es integrante además de la Comisión Revisora Permanente de las bases del premio, y tanto en el sector público como en el sector privado, y coordinador de la gestión de la Comisión Ambiental del organismo de acreditación. Es muy extenso su currículum, no lo voy a leer entero, hay muchas cosas que son importantes, pero no perdamos el tiempo y pasemos a escuchar a Mario. Mario, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por poder compartir estos temas. Veo que se están reuniendo con cuatro ejes, hace de forma bastante asidua y abarcando temas centrales, ¿no? En temas de la gestión, según escuché que decía recién Costa cuando presentaba esto, Sofía. Bien. Mire, yo hoy, de acuerdo a lo que había hablado con Pablo y el flyer de invitación, habíamos pensado más o menos el tema de no solamente compartir con ustedes experiencias, no solamente compartir con ustedes eh, cómo está compuesto el sistema, de qué forma funciona hoy en la Argentina y en el mundo toda esta problemática vinculada a la gestión, sino darles un, eh, una lectura política, porque primero que nada, eh, nosotros somos militantes políticos que, para no decir que muchos de ustedes tienen funciones ejecutivas o son dirigentes, pero sí somos militantes políticos, por lo tanto, eh, compartir algún lenguaje que podamos entender cómo está enmarcado esta problemática que tenemos que, que asumir como de un gran desafío, cuál es la gestión pública. Primero quisiera decirles que eh, no se ha valorado adecuadamente por la dirigencia política la importancia de la gestión dentro de la agenda política. Eh, y esto me pasa en todos los ámbitos, sea ámbitos de la militancia política, sin responsabilidad de gestión, en donde podrías hasta se desnosta el tema de la gestión como un tema enfrentado a la gobernabilidad o enfrentado a eh, las decisiones políticas de fondo, anteponiéndolo el tema de las definiciones de las políticas públicas, o en ámbitos de gestión, donde en realidad eh, la visión no está puesta eh, tan fuertemente en la problemática de la gestión dentro de la problemática política, que es la presencia del Estado y lo que significa la presencia del Estado. Eh, Además,
decirles a ustedes que tienen una cultura política de valoración del sistema democrático, que nosotros hemos estructurado, nuestra sociedad ha estructurado y el mundo, por lo menos en la parte occidental, ha generado un sistema por el cual gestiona sus problemas, la comunidad, sus conflictos, dentro de lo que conocemos como democracia, y en nuestros sistemas en particular, una democracia representativa. Por lo tanto, nosotros convivimos con una mediación obligada que es la voluntad popular, lo que llamamos base de la democracia, la soberanía popular. Nosotros la tenemos mediada primero por la representación política y segundo de una mediación que muchas veces no se interpreta adecuadamente y que me parece que es el eje de todo esto, que es la mediación de la estructura de gestión pública respecto a la ejecución de las políticas públicas. Y ahí es donde viene el primer gran conflicto o el primer gran tema a darle un abordaje en especial, que es eh, el aparato público llamado administración pública es una mediación, es una segunda mediación que hay entre la voluntad popular y el servicio que debe recibir después de todo el giro que da este sistema, por el cual se hace una selección política, el pueblo decidiendo qué políticas quiere llevar adelante con temas ideológicos, valorativos, culturales, y la selección de su representación, con la conformación de mayorías, y esas mayorías a su vez tienen el control del aparato público. Ahora, ahí no está resuelto el tema. El tema es que después el aparato público debe generar políticas públicas que alguien las gestiona. Y en realidad, la administración pública aparece como un factor fundamental porque es el que administra, gestiona las políticas públicas. Y entonces esa dualidad que el representante político, filtrado por la representación, debe definir el direccionamiento de las políticas públicas, la creación de la política pública, se ve obligado a tener que interactuar con un intermediario para la posible ejecución de la misma. Y entonces, ahí entramos en un terreno dificultoso, porque esto ha generado conflictos permanentes entre lo que se llama el gerenciamiento público y la dirigencia política. Primero, por un alto desconocimiento de la importancia, primero la valoración y la importancia de gestionar las políticas públicas, porque el salto, y lo sabemos bien los que hemos tenido el rol de militantes y después el rol de ser funcionarios o de tener responsabilidad en la gestión, que el saltar de la plaza, de la barricada, del acto o del centro de actividad política a la gestión es un salto difícil, donde uno llega y tiene que resolver problemas todos los días que hacen a no solamente aspectos administrativos de la gestión, sino las expectativas que uno trae de gestionar o de definir y gestionar políticas públicas trabadas por el aparato de gestión. Trabadas, primero que nada, por una relación donde muchas veces se da un enfrentamiento entre la gerencia pública y el político en cuanto a quién es el que manda. ¿Y quién es el que manda? Eso hay que hacerlo entender dentro de la administración pública. El que manda es el que tiene el poder político. El que manda es el que define cómo se hace, qué se hace, es el que tiene la representación. Y eso muchas veces a la estructura no le gusta mucho. Y no le gusta que le vengan diciendo, sobre todo porque desvaloriza al representante político diciendo que no sabe de qué está hablando, que está teorizando y no sabe cómo se maneja esto. Y eso es lo que ocurre todos los días, dicho por ahí
o dramatizado, si quieren, con el funcionario público que mira sin decir nada al dirigente político y dice, como vos he visto pasar a muchos. Y eso es dramático porque el otro piensa, vos no me vas a frenar a mí, porque el que tiene el poder político soy yo, porque al que me eligieron fue a mí. Y ahí se genera un cortocircuito de todos los días, en el cual hay que buscarle la vuelta y resolver esta problemática, porque el que pierde es el representado. Primer punto, la valoración del tema de la gestión o de la problemática de la gestión por parte de la dirigencia política. Segundo punto, el interpretar qué tiene que ver esto con la crisis en la que estamos inmersos, acá y en gran parte del mundo, en cuanto a la representación política. Porque acá veníamos aparentemente con un sistema establecido, que era el sistema democrático, con una aceptación de las reglas del juego, y por el otro lado, veníamos más o menos estructurados con el tema del estado de bienestar y que el mundo se había ordenado después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, parecía que esto estaba siguiendo una determinada línea y el mundo no siguió así, no siguió así. Y hoy vemos amenazado esto que aparentemente estaba ordenado, lo vemos amenazado a punto tal que estamos temerosos en cuanto a el funcionamiento del sistema democrático. Estamos temerosos en función de cómo se da la representación política, donde en realidad los que creemos que el rol de los partidos políticos dentro del sistema democrático es central, vemos que los partidos políticos están sufriendo una baja muy fuerte en cuanto a su participación orgánica y eso influye también en la generación de la institución necesaria para viabilizar el sistema democrático. Y ahí, y ahí entramos en un terreno que tiene que ver con la respuesta necesaria a todo esto. Miren, yo estoy acostumbrado a, no solamente por mi militancia, sino también eh, por mi actividad profesional de todos los días con estos temas, a, eh, a conversar con dirigentes en los tres niveles de gestión, a participar en proyectos en los tres niveles de gestión. Llamo tres niveles en el ejecutivo, en el parlamentario, primero como separación y en el judicial, al cual también asesoro, y por el otro lado, en el nivel nacional, provincial y municipal. Y les puedo asegurar que en ninguno hay una valoración sustantiva de la problemática de la gestión. No está en las agendas. No está en las agendas. Por el contrario, yo pienso que no solamente hay que incorporar el tema de cómo vamos a operar, a gestionar las políticas públicas, cómo vamos a poner el aparato público dentro del funcionamiento institucional del país, sino que no hay agenda política si no resolvemos este tema. Es más grave que eso. No hay agenda política si no resolvemos este tema. Miren, en este momento hay serias discusiones en nuestro país recurrentes sobre, antes era el tamaño del Estado, las competencias del Estado, en qué temas participar, en qué temas no participar, dentro de la sociedad. Eh, ahora estamos cuestionando, ahora estamos cuestionando la existencia misma del Estado. Y no lo tomo a la ligera, el tema. No lo tomo a la ligera porque esto se manifiesta
en situaciones que podrán revertirse para un costo muy alto. Miren, la semana pasada, o hace 10 días, el Poder Ejecutivo Nacional avanza sobre una ley, que es la ley del Premio Nacional de la Calidad, que resuelve en el año 92, después de 3 años de discusión, porque les puedo contar que en el año 89 yo fui al Congreso con 2 personas más y propusimos la existencia de un régimen jurídico, en ese caso estábamos proponiendo la existencia de una ley que organizara el sistema de la gestión dentro de, de las políticas públicas y en este caso de una política concreta que tenía que ver con una ley llamada Premio Nacional de la Calidad, que no estábamos inventando nada. Era la tendencia, después les voy a contar en detalle, era la tendencia mundial con respecto a resolver algo que tenía que ver con la competitividad país. Nos costó 3 años de recorrer todo el país promocionando la existencia de esta ley para que al final se terminara aprobando el 30 de octubre de 1992, se terminara aprobando por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados una ley que se conoce como la Ley del Premio Nacional de la Calidad, que establece que no hay país competitivo, no hay país que pueda tener determinados niveles de desarrollo si sus empresas no son competitivas. No hay empresas competitivas y por ende no hay un país competitivo si no hay un Estado eficaz. Y que hay que darle cabida a las instituciones sociales de la sociedad dentro de este esquema para poder integrar sistémicamente el país y el funcionamiento de sus organizaciones. Eso votó la Argentina por unanimidad en el año 92. Les puedo asegurar que desde el año 92 hasta acá, que se ha estado funcionando el sistema, que se han entregado premios, el compromiso del Estado Nacional con respecto a la ley que había votado el Congreso por unanimidad ha sido, por no decir 0-1, por no decir 0-1. Ese compromiso no se manifestó en acciones y hubo que, con tirabuzón, tener que estar forzando para que se cumpliera con lo que decía la ley. Por ejemplo, que el presidente de la Nación tiene que entregar una vez por año el premio, que se logre. Entonces, en ese esquema, vemos una primera incongruencia entre una política pública, una definición, una ley nacional, que tiene, es casi una política de Estado, ha sido votada por unanimidad, que en su correlato de ejecución nunca, nunca tuvo el apoyo o la estructuración, salvo algunos momentos en los cuales hubo una preocupación, hace unos pocos años, de estructurar y pensar el tema de la calidad pública y volver a pensar en el tema de gestión y trabajar en esa dirección. Pero no hubo una política concreta con la estructura de la gestión pública. Por lo tanto, estamos en ese marco de problemática, porque ahora el Estado Nacional dice que quiere derogar la ley. No sé cómo va a ser al sacar un decreto de urgencia, pero es una ley nacional que va a ver que no se puede derogar por decreto. No sé cómo lo va a hacer, pero la voluntad política ya está expresada y hay comentado por el ministro de la Regulación, que dice que la sociedad no puede y el Estado no puede evaluar el funcionamiento de sus empresas, porque para eso están los clientes. Y el Estado no debe gastar plata en, eh, en todo lo que sería mejorar su gestión y todo. Es un disparate. En este marco estamos moviendo. Por eso esta charla que tenemos hoy la vemos reflejada en la discusión que tenemos todos los días, que no es discusión, diría yo que son expresiones que no permiten eh, atacar de fondo el problema, que es mucho más profundo que decir, tipo, el mensaje muy infantil,
que esto existe o no existe. Entonces yo tacho del organigrama áreas funcionales del Estado como si estuviera sacando eh, unas tiras pegadas en la pared y destruyendo lo que son construcciones que se han dado durante muchos años para intentar gestionar las políticas públicas. Entonces estamos ante una situación muy grave, por lo tanto, no puedo dejar de mencionar esto como el entorno de gran preocupación. Pero vamos a focalizarnos ahora en algunos temas que me parecen necesarios para entender esto. Primero, que pensemos un poco que en los últimos años ha habido gestos a nivel internacional que orientan más o menos el tema en el cual estamos inmersos o que nos preocupa. El primero, si ustedes repasan la historia de los premios Nobel de Economía 2024, o sea, los 3 premios Nobel que recibieron en economía, eh, es un mensaje muy claro con respecto a la problemática que estamos tratando. Porque ellos dicen claramente que la historia de la fortaleza institucional de cada país determina su nivel de desarrollo. Repasemos. Aquellas sociedades que han constituido instituciones sólidas, que han constituido, o sea, reglas de juego sólidas y en funcionamiento, son las que en los 2000 años de historia han prosperado. Y la virtud de ellos, no han dicho nada nuevo, pero la virtud de ellos es que lo pueden demostrar. O sea, lo han sistematizado de forma tal que tiene evidencias concretas para poder demostrar, señores, esto ha ocurrido en el mundo. El desarrollo está atado a esto. Y esto viene a discutir muy seriamente un tema que no podemos nosotros soslayar, que es, los economistas suelen repetir que los 3 factores centrales del desarrollo están vinculados al capital humano, al desarrollo tecnológico y a la inversión en capital. Y estos señores vienen y dicen, no, eso forma parte de uno de los factores, pero el factor determinante a lo largo del tiempo son o es el que la sociedad tenga resuelto su estructura institucional y la vigencia de sus instituciones. Que lo otro forma parte de aspectos, pero que no es la regla a nivel mundial y lo que ha pasado con el ser humano en los últimos 2000 años. Y lo argumentan. Y se reconoce esta postura, que no es menor, pero que aparte viene a ratificar conceptos que ya se habían manifestado fuertemente en Naciones Unidas, por ejemplo. Naciones Unidas, a partir del año 87, trabaja muy fuertemente en tratar de encontrar las claves del desarrollo de los países y a partir del año 87 empieza a trabajar una conferencia que se da en el año 92, que todos conocen porque tiene un buen marketing, que es Río 92, en la cual Naciones Unidas llega a la conclusión y presenta al mundo de que el desarrollo de un país está atado a 3 factores fundamentales, que es el crecimiento económico, la equidad social y el cuidado ambiental. Y a eso llamó desarrollo sostenible. En ese momento quedó claro lo que sosteníamos una postura ya desde el año 87, que esos ejes eran correctos en la medida que se resolvía el tema de la gobernanza, que era el por qué podían funcionar esas 3 dimensiones de análisis de la sostenibilidad del desarrollo. Y ese punto central se vuelve a repetir en otra definición de las Naciones Unidas cuando plantean en los objetivos de desarrollo sostenible la gobernanza como punto central de desafío para poder sostener una agenda sostenible como es la Agenda 2030. Y entonces,
los premios Nobel de Química ratifican la postura de Naciones Unidas, que es el consenso logrado por todos los sectores, porque no nos olvidemos que el sector industrial en el año 92 avaló esta postura de la necesidad de la sostenibilidad del desarrollo. Y entonces, acá tenemos que a las posturas en las cuales se limita el crecimiento de una nación, de un país, a elementos económicos que parecería que son los determinantes y los frustrantes. No hay inversión. Pregunto, ¿es posible ¿es posible inversión si no hay instituciones establecidas? Una pregunta, porque si no, la inversión queda en el aire. Segundo, ¿no hay desarrollo tecnológico? ¿Hay posible desarrollo tecnológico si no hay un sistema que lo genere y que posibilite esto? Tercer tema, capital humano. Capital humano significa la infraestructura necesaria para poder desarrollar la sociedad, y ahí me permito hacer algunos comentarios de la experiencia. Eh, Nosotros tuvimos ventajas competitivas durante mucho tiempo con Brasil, esencialmente porque las corporaciones multinacionales preferían invertir en Argentina porque tenían tenían mucha gente formada y eran mucho más eficientes en la gestión de determinados temas que Brasil. Y les puedo dar ejemplos, pero no quiero perder tiempo en esto. Lo cierto es que esto pasó y les hago un comentario. Primer premio nacional, el primer premio iberoamericano que se entrega por parte de la Cumbre de Presidentes en el año 2000. Yo era asesor de la cumbre, la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado, en cuanto al desarrollo de sistemas, y generamos un premio. Eh, Uno de los primeros uno de los primeros de la lista de ganadores ese año es una empresa cubana, una empresa cubana con un régimen de coparticipación en la sociedad donde el 49% pertenecía a una corporación internacional y el 51% al Estado cubano. Hablando con los directivos y todo lo demás, el ejemplo que les quiero dar es cuando la empresa dijo, nosotros invertimos, aceptamos que el 51% corresponde al Estado cubano, nosotros ponemos el management, dice esta corporación. Y los cubanos le dijeron, no, nosotros ponemos el management también, lo cual generó un gran malestar y 6 meses de demora en la implementación para poder aceptar, porque ellos decían, vamos a necesitar 2 años para preparar a el capital humano, no me gusta el término capital humano, pero digamos, preparar la infraestructura de personal y de directivos para el manejo de esa empresa, vamos a necesitar como 2 años. A los 6 meses estaban funcionando. Había una gran inversión, gente muy preparada que permitía hacer esto. Entonces, no es, eh, parecería que la inversión en términos de desarrollo tiene que ver con estos factores, pero entendamos bien de qué factores estamos hablando cuando hablamos de inversión. O, por ejemplo, la educación, la salud son inversión y que permiten estos niveles de desarrollo. Quisiera detenerme un poco porque estos premios Nobel eh, fijaron una postura que me parece interesante, porque ellos lo que dicen es que reconocen que hay factores económicos de la macroeconomía, todo lo demás, que influyen. Pero en el largo plazo, lo determinante son las instituciones. En el largo plazo. Y ahí ellos separan las instituciones en dos aspectos: las instituciones extractivistas y las instituciones inclusivas. Y dicen que el punto central ha sido la historia de cada país en su nivel de desarrollo vinculado a las características de la colonización.
Y entonces tienen que los países que han sido colonizados con una estructura de desarrollo institucional extractivista, y esto significa, extractivista significa que no se generan sistemas democráticos fuertes, las democracias son limitadas, y por el otro lado, el derecho de propiedad está garantizado exclusivamente para una élite. Esos países extractivistas han sido los que han tenido retardos fundamentales en su nivel de desarrollo. Y que por contrario, los países que han tenido unas instituciones sobre el desarrollo en la colonización de instituciones inclusivas, han desarrollado instituciones democráticas participativas, han desarrollado una mayor distribución dentro de la sociedad y ha permitido un crecimiento armónico de toda la sociedad. Y que eso, a la larga, tiene consecuencias positivas en el nivel de desarrollo. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que vinculemos esto a la realidad que tenemos que manejar todos los días. El tema de la gestión y el tema de lograr definiciones en cuanto a estos puntos no es un tema técnico, que es con el cual siempre se permite degradar la problemática de la gestión. Es un problema técnico, no, es un problema político, que tiene elementos técnicos, como todos, tecnológicos como todos, que debemos incorporar a la posición política. Y esto es para entender qué está en juego cuando hablamos de gestión pública. Miren, siguiendo con esta postura y estas posturas que se expresan hoy a nivel mundial, los grandes puntos de identificación del fracaso en los países en cuanto al nivel de desarrollo se centraliza, yo hice una síntesis, en algunos puntos. Primero, identificado y validado por evidencias, cuando hay una gobernanza débil. Esto significa que las instituciones no son sólidas y la gestión es deficiente. Eso frena el desarrollo de un país. Por el otro lado, cuando hay desigualdades económicas y sociales grandes, tampoco permite el desarrollo de un país. Y por otro lado, la falta de desarrollo económico sostenible, o sea, que no juegan estos cuadros de sostenibilidad necesarios para que el crecimiento sea posible. La falta de inversión en educación y salud, y la falta de la gestión en salud y cosas, que ahora les voy a dar unos datos realmente alarmantes en cuanto a esto. Y por otro lado, la dependencia excesiva de ayuda exterior, externa, para financiar su propio desarrollo. Otro punto que se menciona entre todos los autores que trabajan estos temas del desarrollo es el tema de la falta de cohesión social. Salto. Eso es lo que ocurre, lo que proponen los premios Nobel, lo que propone las Naciones Unidas como proyecto para el año 2030, y ahora se extendió al 2050, y es lo que propone el Premio Nacional a la Calidad de Argentina, por decir un ejemplo, pero que el Premio Nacional a la Calidad de Argentina no es otra cosa, y lo digo yo como que lo propuse, y que después, como dijo Pablo, no solamente organicé la fundación que lo regula, no solamente fui directivo de esa fundación, sino que escribí los 3 modelos por los cuales se mide el premio. El Premio Nacional a la Calidad tiene su origen en Japón, y Japón lo hace no desde el desarrollo o desde un gran poderío. Japón lo resuelve hacer desde la crisis que significó perder la Segunda Guerra Mundial. Japón dice, algo tenemos que hacer para resolver el problema de haber perdido la guerra y de no tener competitividad como país. Y entonces resuelven importar teóricos de la gestión, es decir, ayúdennos a ver cómo podemos hacer
para organizar de nuevo el país para hacerlo competitivo. Y Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se pone a trabajar en esto y establece un premio nacional a calidad. Y sorprende al mundo en la década del 70, cuando invade todo Occidente con los productos japoneses. Y cuando invade el mundo con los productos japoneses, en el Occidente empezamos a pensar, ¿y qué pasó con esto? Y entramos a ver qué hicieron los japoneses para lograr esto. Y ahí se empezó a pensar en Europa, en Estados Unidos, y nosotros en Argentina, y después en casi toda Latinoamérica, que deberíamos pensar en cómo dotábamos a las organizaciones que constituyen el país, cómo las dotábamos de herramientas para hacerlas competitivas en ese momento, hoy sustentables en el tiempo. Y entonces se metió el tema de la gestión de cabeza en la problemática de cada país. Y así surge en el año 87 el Premio Nacional a la Calidad en Estados Unidos, como una respuesta a la ventaja competitiva que había logrado Japón. Y los europeos en el año 92, toda la comunidad europea saca un premio, que es el Premio Europeo a la Calidad, para todos los países de la comunidad europea. El mismo año que lo saca Argentina, el mismo año que lo saca Argentina. En el año 95 aparece el cuarto gran premio, que es el Premio Asia-Pacífico, que es una copia del premio norteamericano. Y después aparece, ya en los años 2000, aparece el Premio Iberoamericano, o sea que todo el mundo está con la problemática de la gestión dentro del desarrollo de la competencia de las naciones. O sea, no es un hecho técnico, de técnicas de gestión, es un hecho político que fue incorporar la problemática de la gestión ahí. Por otro lado, hay dos o tres temas que yo no puedo soslayar, que son, hoy la gestión está envuelta en una problemática tecnológica fuerte que impacta, les diría a ustedes, en todo el sistema. Hoy tenemos poder judicial con expedientes digitales, estructuras administrativas de distintos niveles del Estado con expedientes digitales, con lo cual cambia totalmente la conexión de las estructuras públicas con la comunidad. En la pandemia tuvimos que ver el tema de cómo hacíamos para conectarnos con la comunidad de las estructuras primarias de la relación que son los municipios. Recuerdo una conferencia en la que participé, en la cual el intendente, el alcalde de Nueva York, decía que tenían un serio problema porque tenían el 30% de la población sin internet. Por lo tanto, no lograban llegar a toda la ciudadanía con las medidas que tenían que tomar. El intendente de Estocolmo, y le llamó también la atención, dijo exactamente lo mismo, que tenía un serio problema de conectividad porque la sociedad no había desarrollado todavía esa posibilidad para toda la comunidad. Se la sintetizo en esa reunión, llegamos a la conclusión, yo relaté lo que pasaba en Argentina y lo que conocía que pasaba dentro del ámbito de Latinoamérica, que debíamos encontrar otro vehículo de comunicación y ahí llegamos a la conclusión de que el vehículo idóneo para todo esto eran los teléfonos, porque en nuestro país podíamos tener un alto nivel de gente sin conexión a Internet, pero que todo el mundo tenía un teléfono y a veces dos. Y que entonces la comunicación tipo chatbot era una comunicación viable para poder trabajar con esto. Entonces el aspecto tecnológico es un aspecto. Con todas las contras que esto puede tener y que tenemos que evaluarlo y no desconocerlo. Sugiero para eso que sigan un poco toda la lectura de Han, el filósofo surcoreano, que trata mucho estos temas, y sugiero también la lectura de Lise Alain, que es un filósofo francés, que también trata los temas tecnológicos en la sociedad. Aspectos culturales que determinan que hoy el desarrollo de un país o el manejo de una comunidad
están vinculadas a este eje, el eje cultural, más que a otro tema. En ese sentido, sugiero la lectura, no puedo hacer un desarrollo por tiempos, sugiero la lectura de Ulrich Beck en lo que él llama sociedad de riesgo, o los informes de la UNESCO que hablan de la cultura local como determinante de niveles de desarrollo. Por otro lado, todo el tema del conocimiento. Y el tema del conocimiento es gestión hoy. Quiero hacer hincapié en esto. Cuando nosotros hablamos de gestión, estamos hablando de comunicación entre los distintos sectores. ¿Qué es lo que hace cualquier funcionario dentro de una estructura burocrática del Estado? Se comunica. ¿Y qué es lo que gestiona? Conocimiento. Estamos hablando de eso. Gestiona conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que acumular conocimiento como capital y tenemos que aplicar tecnologías necesarias, blandas también, para que ese conocimiento pueda expresarse en la gestión de todos los días. Sobre eso tenemos que caer en dos fuentes filosóficas importantes. Una es Peter Drucker, que sugiero el tema de la definición de él, que hoy el valor central de todas las organizaciones está en el conocimiento que tienen acumulado y no en las máquinas, y no en el capital invertido, y no en las infraestructuras, y no en la tecnología. Conocimiento es lo diferencial. Es interesante. Volvemos ahora, entonces, a, dicho todo esto, volvamos concretamente a lo que ha pasado con el tema de la gestión. Si ustedes analizan, hay motores conceptuales que han disparado toda la problemática de la gestión. En este caso, vamos a tomar dos conceptos que me parece que se han manoseado demasiado en los discursos públicos, que son el de eficacia y eficiencia. Hoy no hay ningún expositor que se precie de tal que no mencione, no hay discurso político que no hable de la eficiencia y la eficacia. Vamos a cuestionarlo un poco. Vamos a ponerlo entre paréntesis para decir, a ver, profundicemos esto, para no caer en la repetición sin sentido de estas cosas. La eficacia está vinculada al concepto de logro. Uno es eficaz cuando logra lo que se propuso. Eso es la eficacia. Y la eficacia en la administración pública es lograr lo que planifiqué en la política pública. Eso es eficacia. Y la eficiencia, está vinculada a el uso de los recursos para lograr, que hacer el ejemplo más burdo, pero que todo el mundo puede entender, es si para matar un mosquito le tiene un cañonazo. ¿No? ¿Fui eficaz? Sí, fui eficaz. Maté el mosquito, pero tiré la pared, maté a 5 personas, o sea que no fui eficiente. El uso de los recursos no fue el adecuado. Estos dos pivotes llevaron a la discusión de las organizaciones desde antes del comienzo del siglo XX. Pensemos en estos, porque es entender dónde está la problemática. Para ser eficaz yo tengo que conseguir los objetivos. El problema entonces está en definir los objetivos. Para definir los objetivos y que todo el mundo se encolumne a ese logro, yo tengo que planificar. Y tengo que ser claro con los objetivos. Ahora, para poder ser eficiente, yo tengo que usar los recursos adecuados para que eso se logre. Ergo, estamos hablando de gestión. Ergo, estamos hablando de gestión. Y ahora les quiero mostrar, con relatos, porque no puedo hacer toda la presentación, un concepto que se manejó a partir de los años 80, que era
el costo de la ineficiencia en los estados. El costo de la ineficiencia. Hay dos universidades en Israel que desarrollaron un estudio de la sociedad israelí vinculando todos los costos que para la sociedad, hicieron un análisis de todos los costos que la economía israelí tenía respecto, respecto a acciones innecesarias al fin de lograr el resultado que querían conseguir. O sea, las cosas que se hacen que no tienen sentido y que se podrían eliminar del sistema para no generarle costos al sistema. Y entonces eso lo estudiaron y llegaron a conclusiones alarmantes, que son las que voy a compartir nada más, para no seguir con todos estos ejemplos, pero para que entiendan la gravedad de lo que estamos hablando. Ellos midieron, y les doy un solo ejemplo, que es en el campo de la salud, por ejemplo. Ellos llegaron a la conclusión que los costos de la ineficiencia, costos de la ineficiencia del sistema de salud en Israel, era equivalente al 35% del dinero dedicado a la salud. 35%. Innecesario. O sea, un 35% de gasto innecesario que se podía sacar sin afectar en nada al sistema. 35%. ¿Y qué midieron? Por ejemplo, internaciones innecesarias. Tiempo de internación innecesaria. Midieron estudios innecesarios, que se da a veces por incapacidad de los propios médicos que mandan estudios para cubrirse y no son necesarios para hacer. Cuarto, iatrogénesis, los gastos terribles, las infecciones hospitalarias que tienen por no invertir en la prevención de estos temas. O por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la no inversión o la inversión innecesaria en recuperar situaciones de salud que con una política de prevención de la salud o una política de la salud y no de la enfermedad se podían haber resuelto más fácilmente. Es lo mismo con el deporte. Lo mismo pasa con el deporte. La inversión en el deporte se sabe que $1 invertido en el deporte son $5 que se ahorran en salud para el Estado. Está estudiado, no es una novedad. O sea, estamos hablando de eso, concretamente. Nosotros hicimos un estudio acá en Argentina y esa misma medición nos dio el 40%. Cuando yo hablo con esto en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la gestión pública, de los estamentos públicos, les digo y les pregunto, ¿ustedes se imaginan lo que significa para ustedes que yo les libere el 40% del presupuesto por cosas innecesarias que están haciendo? Vamos a más. Cuando fueron al estudio de la construcción, sector muy ineficiente en todo el mundo, les dio el 50%. A ver si conceptualizamos adecuadamente lo que estamos diciendo. 50%. Eso quiere decir que yo puedo hacer el doble con la misma plata o puedo gastar la mitad para hacer lo mismo. Nada más y nada menos que eso. Y Brasil hizo el mismo estudio. A Brasil le dio más del 50%. Tuvieron que tomar una medida. En Europa hicieron lo mismo. Fue alarmante esto, cuando empezaron a estudiar esto, los costos de la ineficiencia. Ergo, la no existencia de una política de mejorar los sistemas de gestión. O sea, la contrapartida de lo que estamos hablando. O sea, es una demostración concreta, evidente, sobre lo que significa el no hacerse cargo de esta problemática. El costo los brasileños resolvieron comprometiendo en la gestión a las empresas de construcción tenían que certificar determinadas normas en el plazo de tanto tiempo y si no, no estaban dentro de el listado de empresas registradas, o sea que no podían participar más en la construcción pública. Y lo hicieron durante 3 años con un éxito bárbaro, o sea, mejoraron mucho.
Estados Unidos aplicó muchas de estas medidas correctivas con sistemas de gestión mejorados y mejoraron en los números generales ellos un 20%, para que tengan idea de qué estamos hablando. Mejoraron un 20%. Por lo tanto, está claro de que estos temas están vinculados al desarrollo, pero también están vinculados a la falta de desarrollo por todos estos temas. Estamos pensando en cómo invertir adecuadamente los fondos que tenemos. Vamos. Una breve línea de tiempo hago con ustedes y les digo, en realidad hubo dos o tres ejes fundamentales durante todo el siglo, desde el principio, vamos a tomar un punto de corte, principio del siglo XX, que fueron las expresiones fundamentalmente de lo que se conoció como el Taylorismo, que fue el aporte de Taylor a la división de los sistemas de gestión en procesos, y que Taylor impactó y impacta fundamentalmente en lo que se conoce como el Fordismo, que es una forma de gestionar a partir de procesos, y esos procesos desglosarlos muy particularmente, parte por parte. Es el famoso ejemplo de eh, por un tema de, ¿cómo estoy diciendo? Cuando ellos empiezan a ver que aumenta la complejidad de la gestión, Ford, por ejemplo, resuelven que tienen que dividir por procesos y los procesos debían ser seguidos parte por parte. El ejemplo es la película de Chaplin, ¿sí? Donde se ponen en línea y van poniendo tornillos y todo lo demás. Esos procesos después son una de las bases de todos los sistemas de gestión que estudiamos los que nos dedicamos al tema de la gestión, para el diseño de las organizaciones. Ustedes están acostumbrados a participar en organizaciones que están divididas por funciones, lo que conocemos como estructuras, ravioles y funciones. Y la técnica para gestionar adecuadamente barre con esto y dice, esa estructura es la base para pensar en los procesos, pero lo que hay que seguir son los procesos. Y eso fue llevado después por la interpretación que hicieron los japoneses de todo el avance que hubo en la mejora de la gestión durante muchos años, en todos los sectores, les diría muchos años, 50 años, es lo que toman los japoneses y estructuran lo que después se conoce como el toyotismo, que fue la expresión del avance japonés en los sistemas de gestión y la organización del sistema de gestión por Toyota y todas las empresas japonesas. El toyotismo implica la aparición de una idea diferente de la gestión donde se toman dos puntos centrales. Primero, que los procesos es la forma de administración adecuada, pero que hay que pensar en la integración de todos esos procesos para que el sistema sea no de calidad, sino un sistema de calidad total. Y entonces, primero, piensa la organización como todo un sistema, y segundo, incorpora un elemento sustantivo que no se tenía en cuenta, que era la presencia de la afuera. Y entonces transforman las organizaciones de oferta, que eran aquellas que se fueron generando en toda la primera parte del siglo XX, que ofertaban independientemente de la participación del cliente, ciudadano, beneficiario, depende de la organización que fuere. Y por el otro lado, acá aparece una andanada que dice, no, muchachos, acá el que define lo que hay que hacer no somos nosotros y nuestros técnicos. Acá el que define es el ciudadano, el cliente, el beneficiario. Él define qué quiere. Y nosotros somos los expertos en ofrecerle lo mejor para lo que él quiere. Y esto es un cambio sustantivo, que es lo mismo que nos pasa a nosotros en el Estado. ¿Quién define el buen servicio? ¿Lo define la burocracia? ¿O define lo que la ciudadanía está expectante? ¿Quién define? Bueno, ahí, después de esto, aparecen dos o tres hitos importantes que son los únicos por el tiempo que queda, que quiero
compartir con ustedes. Un hito importante es en el año 87, que aparecen en el mundo las normas ISO del sistema de gestión, las ISO 9000, que son las más conocidas. Aparecen en el mundo los premios nacionales a la calidad, están vinculados a la excelencia y a la calidad total, que es diferente a los sistemas ISO, que son de aseguramiento de la calidad. Y el tercer elemento que aparece es el elemento del vínculo necesario con la sociedad, con la comunidad, con el cliente, con lo que ustedes quieran. O sea, las organizaciones deben estar abiertas hacia afuera. Y ese abierto hacia afuera da la aparición a las encuestas de satisfacción de clientes, las encuestas o las investigaciones que se hacen de opinión pública, esto y bueno, y después todas las técnicas que se desarrollaron con muchos saberes para hacerlo de la forma mejor posible. Con lo cual se incorporan categorías de análisis, en la política nosotros incorporamos los que apoyan y los que no apoyan, o sea, la imagen negativa y la imagen positiva, y todo ese tipo de cosas que fueron revirtiendo en las organizaciones en un diseño diferente de sus propias estructuras. Porque ahora no era tan importante definir, no era tan importante definir como aspecto diferencial aspectos que tenían que ver con tecnologías de fabricación que se copian, todas se copian, sino que lo diferencial era la capacidad de entender las necesidades y de anticiparte para cubrir esas necesidades para poder generar satisfacción. Y entonces la inteligencia, llamada de marketing, digamos, la inteligencia en cuanto al desarrollo de esto era lo diferencial de las organizaciones, que venía a ser lo que decía Peter Drucker en su momento. Muchachos, el diferente es el que tiene el conocimiento del que va a consumir. El diferente es el que interpreta, es lo como se constituyen nuestros líderes. Es aquel que lee la realidad y lee lo que la ciudadanía quiere. ¿Es eso aplicado al sistema de gestión? El otro gran punto, y disculpen que haga una síntesis, pero por un problema de tiempo, el otro gran punto se da en el año 2000, cuando aparecen los objetivos del milenio, y Naciones Unidas se mete en el medio y dice, señores, vamos a fijar objetivos concretos, y define, entre ellos, uno de los objetivos centrales era, tienen que organizar la gobernanza. Si no, no hay agenda del milenio. Tienen que organizar la gobernanza. Y más fuertemente, con 15 años después, en el año 2015, cuando fijan la necesaria incorporación de los 17 ODS, y todo el eje en el cual funcionan es el desarrollo sostenible, y todo el eje en el cual funciona es la gobernanza a lograr como desafío de las administraciones públicas, ¿no? Y ahí ya nos metemos en el punto de experiencias que se dan en la Argentina, que ahí yo quiero compartir con ustedes. Tenemos tiempo ayúdame, Pablo, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? Yo no tengo problema, el problema lo tienen ustedes. 15 minutos. Bueno, entonces voy a apresurar esto. En la Argentina existe una estructura de calidad y de gestión, que está separada en dos estamentos. El Sistema Nacional de Calidad, que es legal, que lo componen el IRAN como Organismo Nacional de Normalización, que es una ONG, lo compone el OA, que es el Organismo Argentino de Acreditación, y lo compone el INTI, que es el ente de tecnología, de metrología del país. Esos tres organismos son los que componen el Sistema Nacional de Calidad, con un decreto que trabajamos para el año 94 de creación del Sistema Nacional de Calidad, y la estructuración de estas tres instituciones.
Por otro lado, aparece el Premio Nacional a la Calidad con dos organizaciones que manejan esto, que es para todo el sector privado y social, o sea, las organizaciones sin fines de lucro. Está la Fundación del Premio Nacional a la Calidad, que constituimos en el año 93, en marzo del 93, y que esa fundación analiza el premio y tiene jueces y todo lo demás del sector privado y social. Y por el otro lado aparece gestión pública de la Nación, que maneja el aspecto público del Premio Nacional a la Calidad del ambiente público. Eso es cómo está estructurado el sistema. Nosotros llevamos estas dos herramientas que son diferentes. Uno tiene una mirada global de toda la organización, por eso se llama calidad total, y el otro es el de la CISO, que es un sistema de aseguramiento de la calidad y mejora de la calidad de procesos, que tiene lo que se llama una evaluación de conformidad con lo que ustedes conocen como una certificación. Se certifican procesos. En ese sentido, les puedo asegurar que en todos los estamentos, hemos incursionado en los dos aspectos. En certificaciones, le digo, tenemos certificados. Despacho de senadores, de diputados, comisiones en ambas cámaras, desde años A. Acá y en algunas provincias. Se han certificado estructuras dentro de los gobiernos provinciales y gran parte de los municipios. Gran parte de los municipios. Certificaciones y premios nacionales. Mencionaba Pablo los cuatro, que es el que lleva la delantera en todo esto, que es un ejemplo a nivel mundial, que se da en el municipio de Maipú de Mendoza, agregándole que certificamos con Maipú Mendoza el primer consejo deliberante del mundo. Y no certificamos solamente el proceso, nos dedicamos todo el proceso, desde el inicio de la iniciativa hasta que sale la ordenanza. Con lo cual hubo que tener acuerdos políticos con todos los bloques que integraban el Consejo Deliberante. Primer Consejo Deliberante del mundo. Por otro lado, hemos certificado organizaciones sociales, que en el caso de Argentina es importante porque ustedes saben que las organizaciones universitarias o son públicas o son fundaciones o son organizaciones sociales o las educativas, y por el otro lado la de salud pasa lo mismo. Sí, sí, Graciela, sí. Después lo hablamos, te dejo mi mail, lo hablamos. Eh, el punto es, lo mismo es por el tamaño. Es un buen punto que vos planteás, porque el tema es en el tamaño. Por lo general, eh, las certificaciones se dan en niveles, por lo general, las certificaciones se dan en niveles medios y niveles altos en los municipios, ¿sí? Por un tema de los dirigentes que entienden que la problemática y la complejidad de la gestión. Pero nosotros lo que estamos haciendo hace muchos años es utilizar todas las herramientas para gestionar en forma independiente proyectos, que es aplicar las técnicas que utilizamos para una certificación de procesos, aplicarla a proyectos, que es decir, cómo gestionamos los proyectos, preparar la estructura administrativa para que gestione los proyectos, por ejemplo, que los planifique, los gestione, haga el seguimiento y la verificación del cumplimiento, la fijación de metas en el tiempo. Un poco lo que sería la gestión de presupuestos participativos, que lo hemos hecho con participación de la comunidad. Por lo tanto, estas herramientas que les estoy contando muy por encima, sirven para seguir un proyecto o para completar un aspecto del municipio o de la gestión pública. Eso lo hicimos en una provincia que en su momento trabajamos en cada uno de los ministerios para ir gestionando por separado cada uno de ellos. O puede ser una integración de todo el municipio. Por ejemplo, en un municipio dijimos, bueno, vamos a certificar todos los servicios que tengan vinculación directa con el ciudadano, ¿sí? O que sean críticos para el ciudadano. Y entonces se gestionaron todos los que tenían esa vinculación. Pero también se pueden gestionar proyectos. Por eso, ahí está el punto, me parece diferencial en la aplicación de esto. Y ahora estamos desarrollando protocolos de sustentabilidad.
en el cual integramos la gestión de los 17 objetivos de la Agenda 2030 a la gestión de municipios. Hay un municipio en el país, que en su momento, eso después quedó en la nada porque no renovó su mandato, pero que teníamos preparado que en realidad cada una de las secretarías del municipio tenía bajo su responsabilidad la gestión de determinados ODS. Por lo tanto, la gestión estaba en la implementación de los ODS, así directamente, vinculada con eso. Por lo tanto, les digo, y como conclusiones, a ver, después si quieren hacer alguna pregunta, me hagan alguna pregunta. Primero, al tema de la gestión hay que vincularla con la legitimación del poder político. Con la legitimación del poder político, porque la sociedad reclama logros, y eso lo ven con mayor claridad los que tienen responsabilidad concreta municipal, porque están ahí al lado del ciudadano reclamando. Entonces, es un tema político que hay que tratarlo como tal, hay que incorporarlo como tal. Yo tengo mi plan político para gestionar el periodo que me toca y tengo que tener al lado, ver cómo voy a hacer para que las políticas que quiero hacer las pueda lograr. Segundo, hay que sistematizar un modelo. Tengo que elegir con qué modelo voy a gestionar. Y tengo que hacerlo con planificación, por lo tanto hay que romper el criterio que tenemos en política del corto plazo. Hay que romper esto. Porque fíjense ustedes, los mandatos son 4 años. Son 4 años. El primer año aprendo lo que pasa en la administración. Segundo y tercero gestiono y el cuarto año tengo que poner todos los esfuerzos para ver si me reeligen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el largo plazo? ¿Cuál es el mediano plazo en todo esto? Entonces, tengo que romper esa lógica y tener un sistema de planificación que me permita a mí aprovechar el mediano plazo, el tiempo que tengo, para los logros más realistas sobre los cuales voy a construir. Por el otro lado, hay que incorporar fuertemente el seguimiento, que es el problema que tenemos nosotros en la administración pública en todos los niveles, que es, somos bárbaros para planificar, somos bárbaros para definir en general, ahora después nadie sigue, nadie mira los resultados, todo lo demás. Entendiendo que hay que militar ese modelo. O sea, el aparato de los funcionarios políticos tiene que compenetrarse con ese modelo y militarlo dentro. ¿Por qué? Porque es imposible construir ese acople entre la política y la gestión de la política, y ese acople entre la pretensión y el logro, es imposible construirlo sin compromiso del aparato administrativo. Y para lograr el compromiso hay técnicas. Y la técnica es, según se lucha contra una administración que no está preparada para estas cosas. Y entonces, uno tiene que dedicarle tiempo a esto. Y dedicarle tiempo significa que los funcionarios políticos tienen que militar este tema, tienen que ser coherentes en el funcionamiento. Y para eso deben comprometerse. Hace sí, les puedo asegurar que hemos armado, por ejemplo, en un municipio armamos facilitadores de calidad. Cada dirección tenía por lo menos dos facilitadores, con lo cual teníamos un cuerpo en ese momento, creo que eran de 50, no me acuerdo, pero eran más o menos 50 facilitadores, con lo cual operábamos con ellos para poder trasladarlo a toda la estructura. Y si yo los comprometo a esos, logro quebrar la inercia de resistencia a poder operar dentro del sistema de administración. Después, las fortalezas que tenemos que lograr en cuanto a generar una lógica de gobernanza diferente. Hay que sumar a la comunidad en la gestión. Y eso se hace con trabajo, eso se logra con trabajo con los distintos sectores en cada aspecto a construir. Mire, les doy un ejemplo. El ejemplo más claro son los parques industriales. Nosotros trabajamos mucho en el tema del parque industrial para poder aplicar desde el parque todas las políticas ambientales, todas las políticas de concentración y todo, ¿no? Y aparte lograr la eficiencia en la logística y la eficiencia
en cuanto a la utilización de recursos en común. ¿Sí? Bueno, el aspecto de la gestión del parque industrial, que por la gran mayoría son municipales y tienen un gran porcentaje también de privados, hay una interacción entre el municipio, o sea, el Estado, y la parte privada, llevada directamente a la gestión de todos los días. Entonces, esas estructuras de gobernanza hay que generarlas para todas las políticas del ministerio. Y eso es lo que le da solidez al tema. Y después, por otro lado, hay que generar algunos paradigmas necesarios, sí, en el aparato de gestión que yo tenga. Primero, hay que generar por procesos. Y eso significa, hay que planificar, hay que responsabilizar a todo el mundo en los procesos, y eso se logra organizando por procesos. Hay que facilitar la participación del aparato público para esto. O sea, la política debe preocuparse de que todos participen. Hay que flexibilizar. No hay que quedarse en los estamentos estancos de una organización pública. Hay que flexibilizar, hay que organizar equipos de distintas áreas para gestionar los temas. El otro tema es que acá no hay que, nosotros en el año 2000 generamos mucho tema de focalización o dirección basado en objetivos, el cumplimiento de objetivos. Y hicimos mucho hincapié en resultados, buscar los resultados, los resultados, los resultados. Bien, yo creo que ahora hay que pensar en forma distinta, hay que pensar en el tema de la sustentabilidad de cada proyecto. Y la idea de sustentabilidad no es menor. La idea de sustentabilidad significa que los resultados que yo logro son consecuencia de lo que planifiqué y de lo que operé con el sistema de gestión. Repito, yo planifiqué, la acción de planificar, ¿qué significa? Virtudes en el diagnóstico, planificación con objetivos y metas, lo que hizo el sistema de gestión y el resultado. Esas tres instancias tienen que ser coherentes, porque si yo tengo un resultado alejado de lo que planifiqué, no es sustentable. No solamente cuando es por debajo, también cuando es por arriba. Hay sectores industriales que desaparecieron del mercado en todo el mundo con resultados explosivos, con balances impresionantes. Y vos decías, bueno, pero estos tipos van, no, desaparecieron del mercado, porque esos resultados no eran sustentables en el tiempo. Por lo tanto, hay que ser muy consciente que estos tres elementos que hacen a la sustentabilidad estén relacionados y sean coherentes. Y eso es lo que hay que cuidar. Les puedo demostrar con varios ejemplos lo que pasó en varias empresas y lo que fue la crisis del año 2000, con las empresas que teníamos, que nosotros asesorábamos, que podían tener un cierto nivel de planificación, la respuesta fue inmediata y pudieron superar eso fuertemente y se pudieron sostener. ¿Sí? Eh, por lo tanto, generar esto es generar un capital muy fuerte para la institución. Bien, y por último, el vínculo necesario entre la ciudadanía y el estamento público. Ese vínculo es no solamente para una campaña, sino para todos los servicios que se prestan, porque hay una demanda permanente. Ustedes imagínense que el ciudadano hoy no es que se viste de ciudadano y está vinculado con el estamento público totalmente aséptico de lo que pasa en el mundo. No. Nuestros servicios públicos compiten con el servicio que le presta el banco, que le presta este, que le presta el otro. O sea que estamos compitiendo con una demanda que varía en la medida que se mejoran los servicios de toda la comunidad. Y el Estado no puede estar afuera. La gestión pública no puede estar afuera de esto. Tiene que estar al mismo nivel, asumiendo las diferencias. Asumiendo las diferencias. Y con una definición muy clara. Una fuerte tendencia, sobre todo de España, sobre todo en España, de mucha bibliografía que pensaban que la gestión pública era trasladar la experiencia del sector privado al sector público. Y entonces trasladaron conceptos, esto y lo otro, y no es así. Si bien hay similitudes y cosas que uno puede aprovechar y cosas,
hay que pensar lo público con las características de las estructuras públicas. Porque si no, no podemos trasladar una cosa a otra porque es reacio, hay anticuerpos que se van a generar dentro de estructuras públicas que generan reacciones. Y digo esto del vínculo porque los norteamericanos invirtieron mucha plata con Al Gore. No sé si se recuerdan ustedes. Con Al Gore invirtieron muchísima plata en la reforma del Estado en Estados Unidos, que tienen problemas serios. ¿Eh? Invirtieron muchísima plata y después ese proyecto fracasó en gran parte. Yo conocí a la gente que estuvo trabajando en eso, después me reuní con ellos para ver qué evaluación habían hecho de lo que había pasado. En realidad, ellos tuvieron un serio problema. No negociaron adecuadamente con los sindicatos públicos en Estados Unidos y que les boicotearon el proceso. Les boicotearon el proceso. Por lo tanto, eso me pasó a mí en la provincia de Buenos Aires hace una punta de años, que quería implementar la evaluación por desempeño, del desempeño, que era a favor del trabajador, porque era poder objetivar todo el desarrollo del personal para evitar las arbitrariedades de los jefes, que estuviera todo planificado, ¿sí? Y que era a favor del trabajador. Y los sindicatos se opusieron y hubo juicios con esto. Entonces, digo, hay que contemplar todos estos aspectos, porque son los aspectos que me garantizan a mí las políticas que quiero implementar. Y ese es el mensaje más fuerte que quiero transmitir. Las técnicas están. Lo que falta es decisión política para hacerlo, decisión política, y después la habilidad de hacer un seguimiento con esto. No necesariamente hay que certificar, no necesariamente hay que hacer todo un programa, hay que empezar por un pedacito, por lo que fuere, se puede hacer en forma integral, que sería lo mejor, y si no, hasta se pueden gestionar proyectos con esto. Esto por los tamaños de cada organización. Experiencia hay, el mundo tiende a eso, y lo que está en juego es mucho más allá de un aspecto técnico de gestionar bien o de gestionar con calidad. Ahí estamos. Gracias Mario. Primero, algunas cuestiones operativas. Están pidiendo tu mail para contactarse. Si lo podés escribir en el chat, así ya queda el contacto establecido con aquellas personas que están interesadas. Hay bastantes preguntas. Vos te has referido a distintas áreas del municipio que se puede trabajar. Te referiste inclusive a los parques industriales que gestionan los municipios. Podés decir que se puede empezar por pequeños lugares. Ya hay lugares que se han certificado, si yo no mal entiendo, temas de la administración fiscal del municipio, la parte de impuestos o recolección de impuestos. Hay mesas de entrada, como si de lo más simple hasta lo más complejo. Lo que preguntan es cuál es el tamaño que tiene que tener un municipio para poder hacerlo, o si un municipio pequeño puede hacerlo, hacer algún tipo de certificación. Sí. O el marcarse un programa. Nosotros hicimos presupuestos participativos con niveles muy chicos de municipios de pocos habitantes y con presupuestos sencillos hasta municipios de más de 150.000 habitantes que tenían, o casi 200.000, que tenían un presupuesto mucho más complejo. Eso se hizo fuera de la certificación, se hizo un programa de planeamiento. Con rentas municipales lo que intentamos hacer es una norma, y construimos varias normas, yo no tuve tiempo de explicarles, construimos normas específicas para la gestión de las oficinas de rentas, por ejemplo. ¿Sí? Aprovechando la experiencia que en ese momento yo había hecho con ARBA, que participé en la construcción de ARBA, antes era una secretaría, después con la que ahora no va a existir más, AFIP, en su momento, y dos o tres oficinas de rentas que conocía. Entre todos hicimos cuál sería la lógica de gestión de una buena oficina de rentas. ¿Sí? Bueno, los parques industriales lo mismo, para ver cómo gestionar el parque industrial, incorporando todos los aspectos que tiene de aprovechamiento de la virtud de un parque industrial. Porque el parque industrial lo que genera es liberación de recursos para poder aplicarlos y compartirlos entre todos, ¿no? O sea, eso hay que aprovecharlo y darle un direccionamiento a la competitividad del zonal. Después, acuerdos que también hemos gestionado
que tienen que ver con acuerdos entre varios municipios por zonas. Hicimos en el sur, hicimos en el norte, inclusive con municipios de Brasil y municipios de Argentina, para poder gestionar la región, ¿sí? Esos son acuerdos que se hacen acá, se están haciendo mucho en Europa. Nosotros participamos en la Comunidad Europea en algunas experiencias de esto, de que son microrregiones, la organización de microrregiones. Acá lo hicimos con una ruta, para que se entienda cómo podés aplicar todo esto. Era una ruta que quedaba en el medio, creo que fue en Córdoba, que decimos, yo me olvido de estas cosas. Era un pedazo de ruta que nadie la quería tomar porque no era económica, no era una, no se podía hacer, pero que tocaba tres municipios. Y daba la casualidad que los tres municipios eran de partidos políticos diferentes, ¿sí? Y entonces hubo que hacer una microrregión entre los municipios para completar ese espacio de la ruta que generaba. Y eso terminó después en gestión de toda la parte de bacheo de cada uno de los municipios. Después se armó una empresa, con eso una empresa pública, ¿no? O sea, digo, desde todos los ejemplos que a ustedes se les ocurran, se puede hacer aplicando todas estas técnicas y aplicando algunos conceptos básicos. Así que sí, yo ya les pasé mi, eh, mi mail, lo subí ahí recién. Sí, está. Y vamos a enviar también el link a la grabación, por alguna gente que entró tarde y está pidiendo eso, y también que quede disponible la versión completa de la grabación para quienes no pudieron entrar desde el primer momento. Bueno, Eh, yo pido disculpas son muchos temas sintetizados en muy poco tiempo, pero bueno. no, estuvo muy bien y estuvo muy interesante. Creo que todos se llevan algo, en particular el tema de la posibilidad de animarse y empezar, porque esto es así, o sea, es animarse y empezar, tomar la decisión política, como decís vos, de tratar de trabajar con las áreas de gestión, elegir un área de gestión, dos, tres, y ponerle énfasis y empujar desde ahí. Yo desde ya te vuelvo a agradecer en nombre de la oficina de Recal que gestiona, en nombre de todos los que participan en este proceso de capacitación. La verdad que ha sido muy enriquecedora y bueno, esperamos tenerte en algún momento de nuevo con nosotros. Cuando ustedes quieran, estoy a disposición de ustedes. Les agradezco de nuevo la invitación. Un abrazo grande, gracias. Abrazo a todos, ¿eh? Bueno.